Nabucodonosor, el rey que aprendió a humillarse ante Dios. El libro del profeta Daniel nos presenta a uno de los personajes más fascinantes del Antiguo Testamento. El rey Nabucodonosor, monarca de Babilonia, conquistador de Jerusalén y protagonista de una historia que revela el poder de Dios sobre los reinos humanos. Este rey, poderoso entre los hombres, fue también humillado por el Altísimo para que reconociera que solo Jehová es el verdadero soberano sobre toda la tierra. Su vida nos enseña que ningún trono, ninguna gloria y ninguna grandeza humana puede compararse con la majestad de Dios. Nabucodonosor fue un hombre de poder, pero también un hombre que tuvo que aprender, por medio del quebrantamiento, que la soberanía pertenece al Señor. Su historia es una advertencia para los soberbios, una enseñanza para los humildes, y una revelación de la gracia divina que se extiende incluso sobre los reyes paganos. El libro de Daniel, capítulos 1 al 4, nos ofrece una mirada profunda de su relación con Dios. Allí vemos cómo un rey gentil, que no conocía a Jehová, se enfrenta al poder del Dios vivo y finalmente confiesa: Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El comienzo de la historia. Un rey que conquista el pueblo de Dios. La historia de Nabucodonosor comienza con una conquista. Daniel 1 dice: En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá. Aquí vemos algo fundamental. Aunque Nabucodonosor creía que su poder le había dado la victoria, en realidad fue Dios quien lo permitió. El Señor entregó a Judá en sus manos. Desde el primer versículo, la Biblia nos muestra que Dios gobierna incluso sobre los imperios paganos. Él dirige la historia, aun cuando los hombres creen que controlan su destino. Esta lección es poderosa para nosotros hoy. A veces pensamos que el mundo está fuera de control, que los gobiernos, las guerras o las injusticias escapan del plan divino. Pero el libro de Daniel nos recuerda que Dios sigue sentado en su trono, y que incluso las decisiones de los reyes son parte de su propósito eterno. Nabucodonosor fue instrumento de juicio contra Judá, pero también sería instrumento de revelación. A través de sus experiencias, Dios mostraría su gloria a todas las naciones. Un rey frente a los siervos del Dios verdadero. En Babilonia, Nabucodonosor ordenó que se trajeran jóvenes israelitas para servir en su palacio. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Este hecho revela el deseo del rey de moldear y dominar no solo los cuerpos, sino también las mentes y los corazones de los cautivos. Sin embargo, en medio del lujo y la idolatría babilónica, estos jóvenes decidieron no contaminarse. Esta decisión marcaría la primera confrontación espiritual entre Nabucodonosor y el Dios de Israel. Cuando Nabucodonosor vio que Daniel y sus amigos eran 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos de su reino, comenzó a notar que había algo distinto en ellos. Dios empezaba a revelarse al rey a través de los suyos. Así actúa el Señor también hoy. Se revela al mundo a través de sus hijos fieles. Cada cristiano que vive en santidad, cada creyente que no se contamina con el pecado, se convierte en una luz en medio de la oscuridad moderna. El sueño de la estatua, la soberanía de Dios sobre los imperios. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño que ningún sabio de Babilonia puede interpretar. El sueño lo perturba profundamente. En su desesperación, manda a matar a todos los sabios del reino. Pero Dios revela el misterio a Daniel en una visión nocturna, y así el profeta explica el significado del sueño. Una gran estatua de diferentes metales que representa los reinos humanos, pero que finalmente es destruida por una piedra cortada no con mano, que simboliza el reino eterno de Dios. Este episodio muestra el contraste entre el poder terrenal y el poder celestial. Nabucodonosor era un rey temporal, pero el reino de Dios es eterno. Los imperios humanos pueden levantarse, conquistar y brillar por un tiempo, pero solo el reino de Cristo permanecerá para siempre. El rey, impactado por la revelación, se postra ante Daniel y declara:
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes. Aquí vemos un momento de reconocimiento parcial. Nabucodonosor reconoce el poder de Dios, pero aún no se entrega completamente. Esto nos enseña que no basta con admirar a Dios, hay que rendirse a Él. Muchos reconocen que Dios existe, pero no todos le obedecen. El orgullo del poder, la estatua de oro. En el capítulo 3, Nabucodonosor muestra que su corazón aún no ha sido transformado. A pesar de haber reconocido la grandeza del Dios de Daniel, manda a construir una estatua de oro y exige que todos la adoren. Aquí aparece el pecado que más domina al hombre, la soberbia. El orgullo lo lleva a creer que su gloria merece adoración. Pero Dios tiene testigos en toda generación, y en ese tiempo los 3 jóvenes hebreos Sadrac, Mesac y Abed-Negó se niegan a postrarse. El rey se llena de ira y los lanza al horno de fuego, pero allí ocurre el milagro, el fuego no los quema, y aparece un cuarto personaje semejante al Hijo de Dios. El fuego que debía consumirlos se convierte en el escenario del poder divino. Así Dios le muestra al rey que ningún poder humano puede destruir a aquellos que él protege. Después de este milagro, Nabucodonosor vuelve a reconocer la grandeza de Dios. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, no hay Dios que pueda librar como este. Pero aún no ha aprendido la lección final, la humildad. La caída del rey, el juicio de la soberbia. En el capítulo 4, Nabucodonosor relata en primera persona su experiencia más profunda. Tiene otro sueño, esta vez de un árbol grande que llega al cielo, pero que es derribado por orden de un vigilante celestial. Daniel le explica que el árbol representa al mismo rey, y que sería humillado hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Pasó un año, y el rey, paseando por su palacio, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese instante, una voz del cielo declaró su caída. Dios lo despojó de su trono, su mente se volvió como la de un animal, y durante 7 años vivió entre las bestias del campo. El rey más poderoso del mundo fue reducido a la nada. Esto nos enseña una de las verdades más profundas de la Escritura. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces el ser humano se jacta de sus logros, de su sabiduría, de su poder o de su riqueza, sin reconocer que todo viene de Dios? Nabucodonosor tuvo que perderlo todo para entender que solo Jehová es digno de gloria. La restauración, la gracia después de la humillación. Después del tiempo de su castigo, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Entonces proclamó: Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Aquí vemos la gracia de Dios en acción. A pesar de su orgullo, a pesar de su idolatría, el Señor le dio una segunda oportunidad. Dios no solo juzga, también restaura. Su propósito no era destruir al rey, sino transformar su corazón. De igual manera, el Señor permite que muchos de nosotros pasemos por procesos de humillación, no para destruirnos, sino para enseñarnos a mirar al cielo. Solo cuando levantamos los ojos al Altísimo comprendemos que nuestra vida depende de Él. Enseñanzas espirituales del testimonio de Nabucodonosor. El relato del rey de Babilonia nos deja profundas lecciones espirituales. Dios gobierna sobre todas las naciones. No hay gobierno, empresa ni persona que esté fuera del control divino. Aún los poderosos cumplen sin saberlo el propósito eterno del Señor. La soberbia es el camino hacia la caída. Nabucodonosor perdió su trono por creer que su gloria provenía de sí mismo. Todo creyente debe recordar que el que se enaltece será humillado. La humillación puede ser el principio de la restauración. Solo cuando el rey reconoció su pequeñez fue levantado nuevamente. Dios restaura a los que se humillan ante su presencia. Dios puede transformar incluso a los más lejanos. Nabucodonosor no era israelita,
pero llegó a alabar al Dios del cielo. Esto demuestra que el Evangelio y la misericordia divina no tienen fronteras. El propósito de Dios es siempre redentor. El Señor no destruyó a Nabucodonosor, lo quebrantó para salvarlo. Así también nos disciplina a nosotros para llevarnos al arrepentimiento. Aplicación para la vida cristiana. En nuestros días, el espíritu de Nabucodonosor sigue presente. El orgullo, la autosuficiencia y la adoración del propio éxito dominan el corazón de muchos. Pero el cristiano debe aprender la lección del rey babilonio. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Si Dios te ha dado autoridad, úsala con humildad. Si te ha bendecido con riquezas, sé generoso. Si te ha concedido sabiduría, glorifica su nombre. Nunca olvides que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando el hombre se exalta, Dios lo abate, pero cuando se humilla, Dios lo exalta. Nabucodonosor fue testimonio viviente de esta verdad. Así también, el Señor nos llama a reconocer su soberanía sobre cada área de nuestra vida. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia y nuestros sueños. Conclusión. El Dios que gobierna sobre los reinos humanos. El mensaje final de la vida de Nabucodonosor es un canto a la soberanía divina. Todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La grandeza de este versículo es que fue pronunciado por un rey pagano que había sido transformado por la gracia de Dios. Su testimonio es la confirmación de que Dios puede cambiar el corazón más duro. Que este sermón nos inspire a vivir con humildad, reconociendo que todo poder, toda victoria y toda gloria pertenecen solo al Señor. Que aprendamos a alzar los ojos al cielo, no cuando todo se derrumba, sino cada día, sabiendo que dependemos completamente de Él. Así como Nabucodonosor fue restaurado, también cada creyente que se humilla delante de Dios puede ser levantado y renovado por su gracia.